Entonces vamos a empezar. Solo voy a publicar la presentación. Y después nos podemos estar porque necesitamos para entrar. Entonces me la puede apartar para nosotros hasta las 12. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Hoy vamos a platicar de espirocercosis, de este bicho que está acá, que se llama Espirocerca lupi. Entonces, Espirocerca lupi es un nemátodo que afecta a caninos domésticos y silvestres, y este se encuentra, bueno, las fases adultas las podemos encontrar en la pared del esófago, en la pared del estómago y en la aorta principalmente, aunque vamos a ver que hay otras ubicaciones ectópicas donde también se puede localizar, ¿verdad? Y generalmente provoca unas lesiones crónicas, ¿verdad? Que con el tiempo son nódulos, ¿verdad? Que se van formando, que van envolviendo al nemátodo adulto. Entonces, eso con el tiempo se vuelve tumoral y eso se conoce como espirocercoma. Entonces, ¿a quiénes afecta? Como les decía, pueden afectar a perros, zorros, lobos, coyotes y otros carnívoros silvestres. Por allí también se han reportado gatos, es muy poco frecuente y todo tiene que ver con los hábitos de vida, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad afecta más que todo a animales que tienden a vivir en vida libre, que son así ferales, ¿verdad? En el caso de caninos principalmente. Y por ahí gatos que, por ejemplo, están comiendo cucarachas, están comiendo algún tipo de insecto que puede ser hospedero intermediario, pero es muy raro. Es más común su desarrollo, como les digo, en caninos. Entonces va a formar nódulos, ¿verdad? Y se va a ubicar preferentemente en la pared de esófago y de estómago. Entonces, otros sitios donde se ha reportado la presencia de estos nematodos formando nódulos es en la pared de la aorta, que puede llegar a ser mortal, en bronquios, en ganglios linfáticos, en el mediastino, en la pleura, en la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal e incluso en testículos. De hecho, cabal, hace una semana más o menos nos trajeron unas muestras de espirocerca que encontraron los nematodos y estos fueron localizados en el testículo de un canino que fue castrado. Entonces hicieron la orquiectomía y cuando extrajeron los testículos encontraron las larvas. Era un perro que fue adoptado, ¿verdad? Y cuando las mandaron, ¿verdad? Nos la mandaron y revisamos, era espirocerca. Entonces tienen ubicaciones así muy distantes, ¿verdad? Que se debe a la carga parasitaria y a la inmunidad del paciente. Entonces, las características morfológicas de estos nematodos se caracterizan porque tienen una forma así enrollada, por eso espirocerca, porque se ven como en espiral, ¿verdad? Se ven enrollados. Si los estiramos, se ven así, ¿verdad? Entonces siempre tienen una coloración rojiza porque son hematófagos. Más o menos los machos pueden llegar hasta unos 54 milímetros, es decir, unos 5 centímetros, un poquito más, y las hembras hasta los 80 milímetros, unos 8 centímetros, ¿verdad? Las hembras generalmente más grandes que los machos. Entonces, si ya los vemos en detalle, vamos a ver el extremo cefálico. Vemos que posee una abertura oral, la boca, que es esta estructura que está acá, que tiene forma hexagonal. Entonces, aquí se mira mejor. Entonces, tiene como 6 ángulos, más o menos, ¿verdad? Entonces, tiene este borde, que es una pared cuticular, es un engrosamiento de la cutícula, ¿verdad? Que rodea la cavidad oral. Y ese borde de la boca o de la cavidad oral posee 6 masas gruesas. O sea, aparte que es grueso, posee 6 ensanchamientos a su alrededor y eso es lo que hace que se mire así como hexagonal. Entonces, esas masas gruesas se dicen, o dicen los libros, ¿verdad? Como masas, o las identifican como masas parenquimatosas. Y esa masa que es ancha, ¿verdad? Incluso dentro de la cavidad oral, cuando lo vemos exteriormente se comunica con una papila. Entonces, son estas estructuras que vemos acá. Entonces, esos ensanchamientos exteriormente se manifiestan con esa forma, como papilas, que son papilas sensoriales que rodean a la cavidad oral.
Si vemos los machos en la parte caudal, vamos a ver que poseen dos alas caudales, ¿verdad? Dos ensanchamientos cuticulares caudales, pero el ala izquierda, ¿verdad? Ese ensanchamiento cuticular del lado izquierdo que forma un ala va a ser mucho más desarrollado comparado con el ensanchamiento derecho, ¿verdad? Entonces, el ala izquierda se dice que es más ancha, ¿verdad? O más desarrollada comparada con el ala derecha. Y posee dos espículas, es un par de espículas que tienen un tamaño desigual. Generalmente la izquierda es más grande que la derecha. Esta es una imagen de los especímenes que tenemos en laboratorio, que ustedes ven en las prácticas. Entonces aquí se mira muy bien la espícula. Entonces esta es la espícula, ¿verdad? Esta es la puntita de la cola, que es esto que se ve acá. Y acá, entonces, esto está rodeado de una serie de papilas y posee un gobernáculo. Aquí con un poco de imaginación se puede ver como una manchita negra que va aquí hacia adelante, ¿no? Entonces es una estructura que envuelve a ese par de espículas, ¿verdad? Y que es donde ellas están como guardadas, digamos, en el interior. Entonces ese es el gobernáculo, ¿verdad? Que es esa estructura que permite o guarda dentro de sí a las espículas. Entonces, si ya vemos en detalle el extremo caudal de los machos, vamos a ver que posee cuatro pares de papilas pedunculares. Se dice que tienen forma de pedúnculos o como pequeños ensanchamientos de la cutícula, ¿verdad? Este es el ano o la cloaca, ¿verdad? Entonces, tiene cuatro papilas pedunculares preanales, ¿verdad? Entonces, son cuatro pares, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro del lado derecho, uno, dos, tres, cuatro del lado izquierdo, una papila mucho más grande preanal, ¿verdad? Anterior al ano, que es esta que está acá, y dos pares de papilas pedunculares postanales, ¿verdad? Son estas y estas dos que vemos acá, estas dos y estas dos. Y sobre eso posee cinco pares de papilas mucho más pequeñitas en la parte caudal, aquí en la puntita de la cola. Entonces, tiene una serie de estructuras sensoriales, ¿verdad? Que le sirven para diferentes medios, para definir dónde se encuentra, ¿verdad? Lo que hemos hablado casi siempre, que son sensores táctiles y sensores quimiorreceptores, ¿verdad? Entonces, aquí en el esquema pues, también se ve más o menos cómo es que están eh, desarrolladas esas papilas y cómo es que se van ubicando en la porción caudal. Las hembras se caracterizan porque la cola está curvada dorsalmente, es decir, se curvan hacia afuera, por decir así. Igual, ¿verdad? Poseen un par de papilas en la puntita de la cola, se dice que son subterminales, esta es la punta de la cola, y entonces aquí a los lados de la punta de la cola podemos ver ese par de papilas subterminales, ¿verdad? Esos dos pares de papilas. La vulva, que es donde ellos eliminan sus huevos, se encuentra en el extremo posterior del esófago, es decir, en el primer tercio del cuerpo. Entonces, aquí está la cavidad oral, aquí viene la faringe, luego viene el esófago, y justo donde termina el esófago y se une al intestino, justo ahí es donde también desembocan, en este caso, los úteros, y es por donde ellas eliminan sus huevecillos, ¿verdad? Y los liberan al medio ambiente. Esos huevos son embrionados, yo les digo que tienen forma de clip, si nosotros lo vemos son así alargados, y la larva está como doblada en dos. Entonces, cuando nosotros los vemos en el microscopio, se miran así, como una larva doblada en dos, y tiene esa forma como de clip. Entonces, eso es característico de los huevos de espirocerca. Entonces, aquí un poco más en detalle. Entonces, aquí está la faringe, aquí viene el esófago, este es el esófago también, este es un macho, el de la derecha, este de la izquierda es una hembra, y justo aquí se mira este espacio, ¿verdad? Que es la terminación de los úteros, que es por donde ellas eliminan los huevecillos, que es esta estructura que señalo aquí con la flecha, que es esto que está acá, ¿verdad? Entonces, aquí está la unión del esófago, ¿verdad? Con el intestino que se continúa hacia caudal. Entonces, los machos no poseen esa estructura, ¿verdad? Que es la vulva, que es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, así es como diferenciamos un macho de una hembra. Aquí esta es una imagen en 3D, con un estereoscopio que estaba tomando fotos ayer de una espirocerca. Entonces, aquí se mira muy bien la forma de las papilas que están alrededor de la cavidad oral, y aquí se mira cómo va la faringe, ¿verdad? Esta se mira un poco translúcida, por eso me gustó. Y por aquí más o menos se inicia el esófago que va hacia caudal. Entonces, para que vean en detalle cómo es que se ven estos bichos.
Vamos con el ciclo evolutivo. Entonces, bueno, en sí el ciclo, ¿verdad? Se inicia con la eliminación de los huevos en heces, con esa forma característica como de clip que les digo, ¿verdad? Entonces, salen en las heces los escarabajos se encargan de alimentarse, en este caso se alimentan de las heces y junto con las heces pues ingieren los huevos de espirocerca. Entonces, ya más adelante les enseño qué es lo que pasa dentro del escarabajo, pero en el escarabajo se va a desarrollar entonces la L2 y L3. La L1, ¿verdad? El huevo sale larvado o embrionado. Entonces la L1 está dentro del huevo en el medio ambiente. Cuando el huevo es ingerido por el escarabajo, entonces se desarrolla la L2 y L3. Posteriormente pueden pasar dos cosas, que hayan huéspedes paraténicos que se alimenten de los escarabajos, pueden ser roedores, pueden ser reptiles como las lagartijas, por ejemplo, pueden ser anfibios, pueden ser aves como las palomas. Entonces, ellos al ingerir los escarabajos se infectan, en este caso, con los huevecillos de espirocerca, pero espirocerca no se desarrolla en ellos. ¿Qué pasa? Llega espirocerca, entonces sale y lo que hace es que se enquista en estos individuos, como L3, en musculatura. Entonces, cuando un canino depreda a cualquiera de estos huéspedes paraténicos, esta L3 va a pasar a tracto gastrointestinal y va a continuar con su desarrollo. O bien, puede ser que en forma directa la L3, que está desarrollada dentro del escarabajo, ¿verdad? Entonces ingresa igual por vía oral, ¿verdad? Cuando el perro se come un escarabajo. Y entonces, ya una vez que llega al estómago, ¿verdad? Esa L3 va a perforar el estómago y por vía sanguínea va a viajar hacia las arterias coronarias. Entonces, llega a las arterias coronarias, pasa a la arteria aorta y en la arteria aorta se va a introducir dentro del endotelio vascular, va a empezar a formar un nódulo donde ella se va a encapsular, ¿verdad? Y va a llegar a formar entonces y se convierte en L4. Acá lo común es que las L4 van creciendo, van desarrollándose, llega un punto donde ya están muy grandes, ¿verdad? Ya son maduras, listas para hacer L5 y lo que hacen es que rompen esos nódulos que se encuentran en la aorta, perforan la pared de la aorta y migran, ¿verdad? Y viajan hacia el esófago. Entonces, llegan al esófago, perforan el esófago, ingresan de nuevo, ¿verdad? En este caso, al epitelio del esófago, vuelven a formar un nódulo. En ese nódulo ingresan un macho y una hembra, forman su casita, ¿verdad? Entonces tienen hijos, ¿verdad? Y entonces se continúa luego con el ciclo cuando las hembras eliminan huevecillos desde esos nódulos que se forman en el esófago, ¿verdad? Como L5. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces puede ser que las L4, cuando perforan la aorta y quieren migrar hacia el esófago, no se fijan bien, ¿verdad? Andan perdidas como algunos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que perforan y en lugar de agarrar hacia el esófago, agarran hacia cualquier lugar del organismo. Lo que tienen más cerca es generalmente la columna vertebral, las vértebras que se encuentran aquí, ¿verdad? A nivel torácico. Entonces, lo que hacen es que en lugar del esófago, colonizan la espina dorsal, la columna vertebral, y entonces provocan lesiones en las vértebras. Y entonces ya vienen problemas neurológicos y otro tipo de problemas. Y algunas, ¿verdad? Viajan mucho más y son como ese caso que les mencionaba, que pueden aparecer en peritoneo o incluso hasta en los testículos. Y eso se debe a migraciones fallidas, que en lugar de agarrar hacia el esófago, agarran hacia cualquier lugar que no sea precisamente el esófago. Entonces, el periodo prepatente al final de ese parásito viene siendo de 5 a 6 meses. O sea, se toma su tiempo para desarrollarse en la aorta, ¿verdad? Para migrar desde el estómago hasta la aorta y luego para volverse adulto y empezar a reproducirse a nivel de esófago. Entonces, más o menos ese es el ciclo en el caso del hospedero definitivo. Ahora veamos qué pasa con los escarabajos. Entonces, como les mencionaba, los escarabajos van a ingerir heces, ingresan esos huevos larvados con la L1. Esa L1, esta es la boca del escarabajo, ingresa, llega al intestino, que es donde está acá. Entonces, esa L1 lo que va a hacer es que, de nuevo, va a perforar el intestino del escarabajo y lo que va a hacer es que se va a meter en la cavidad celómica, en la cavidad corporal de ese escarabajo y va a migrar hacia las tráqueas de los escarabajos.
Entonces, los escarabajos tienen varias tráqueas, ¿verdad? Entonces, tienen una serie de estructuras por donde ellos respiran. Este es un esquema de una tráquea de un escarabajo. Entonces, ¿qué hace este bicho? Se mete en esos tubos traqueales donde están los espiráculos, que es donde respiran los escarabajos. Ahí se enquista, se forma la L2, se encapsula y ahí se queda esperando a que alguien deprede ese escarabajo para infectarlo. Y ahí entonces pasan dos cosas, como les digo, que sea que los huéspedes paraténicos ingieran a ese escarabajo o bien el huésped definitivo. Si le toca el paraténico, le va a tocar esperar otro poco más, ¿verdad? Si no, pues continúa con su ciclo normal. Algo curioso es que hemos visto, por lo menos ahorita se está haciendo una tesis de una compañera de ustedes que estábamos evaluando cucarachas y ver qué nemátodos encontramos en las cucarachas, qué fase larvarias. Y sorpresivamente encontramos L2 precisamente de Spirocerca, o sea que aparentemente no solo los escarabajos sirven como huésped intermediario, sino también las cucarachas pueden funcionar como huésped intermediario. Entonces, perros o gatos que andan allí comiéndose las cucarachas, ¿verdad? También son animales que pueden estar en riesgo de adquirir eh, este parásito. Entonces, es un parásito bastante común, sobre todo en perros callejeros, perros adoptados, ¿verdad? Que los adoptan, estaban en la calle, que comían de todo, ¿verdad? Lo que encontraban comían, incluyendo cucarachas o escarabajos o cualquier otro bicho. Y entonces cuando se hace el examen clínico, con el tiempo, el perro empieza con algún tipo de problemas y sorpresivamente resultan con problemas de espirocercosis, ¿verdad? Y se debe a esa dieta que tuvieron en su época de vida libre. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Es que me confundí un poco. O sea, si queremos definir cuál es la fase infectiva, yo entendí que cuando los escarabajos ingieren los huevos, pues ahí se va a la tráquea y todo eso, y se enquista en L2 o en L3. Como L2. Como L2, entonces esa sería la infectiva. La fase infectiva es la L3, o sea, se queda como L2, perdón, esa sí se me pasó acá, como L2, y la L2 se convierte en L3 y la L3 es la fase infectiva, así es el asunto. O sea, la L3 es la De, infectiva porque, ajá, ajá, se enquista como ah, L2, evoluciona a ajá. L3 y como L3 es infectiva, así es el asunto. Ya, ya, ya. Gracias, doctor. Ujú. Muy bien, bueno, entonces, continuando. Entonces, epidemiológicamente, ¿verdad? Espirocerca es el minto común de climas tropicales y subtropicales, como el nuestro, como el clima de la costa, como el clima de Petences. En Guatemala, este bicho es bien común. Y generalmente se observan animales de áreas rurales y áreas suburbanas, animales callejeros, animales sin dueño que andan consumiendo basura, que a veces se alimentan de roedores y de otros animales como aves, ¿verdad? O cucarachas en este caso, ¿verdad? Entonces, se sabe por lo menos hasta ahora que los escarabajos coprófagos son claves en el ciclo, o sea, pasa por el escarabajo sí o sí, y el animal tiene que consumir un escarabajo para poder infectarse. Entonces, los escarabajos, ¿verdad? Son una pieza clave dentro del ciclo porque sin ellos el ciclo no continúa. Y entonces, igual, ¿verdad? Aves, ratas, pequeños reptiles también que sirven como hospederos paraténicos. Y está asociada entonces a animales que, como les digo, comen desechos, comen heces incluso, o escarabajos. A veces se comen las heces y en las heces ya van los escarabajos, u otros hospederos. Entonces, al final, este nemato provoca una acción traumática, especialmente a nivel de la aorta, cuando las L3 ingresan, ¿verdad? Y se empiezan a desarrollar las L4. Y luego, posteriormente, en el esófago como L5, e incluso cuando la carga parasitaria es muy alta, puede incluso invadir también el estómago o incluso el intestino delgado, ¿verdad? Para desarrollar las L5. Entonces, las lesiones de aorta a veces son poco evidentes, ¿verdad? Si las larvas son muy pequeñas y la carga parasitaria es muy baja, es probable que ingresen a la arteria aorta,
provoquen ahí algunos daños, hacen pequeñas rupturas en la aorta, pero al final cicatriza el tejido, no hay ningún problema. Y el problema viene cuando el animal tiene ya entonces nódulos a nivel esofágico, porque ya tiene disfagia, y hay regurgitaciones, no hay un adecuado ingreso del alimento, ¿verdad? Entonces es ahí cuando viene la signología. En ocasiones, si la carga parasitaria es muy alta, sí puede ser que provoque daños en la aorta, va a provocar un aneurisma, ¿verdad? Es una ruptura de la aorta y el animal puede morir desangrado en cuestión de minutos. Son muertes súbitas y cuando se hace la necropsia, resulta que el problema había sido nódulos, ¿verdad? Por espirocerca, que puede suceder también. Es poco frecuente, pero sobre todo si son muy altas las cargas parasitarias puede pasar. A nivel de esófago y estómago se forman estos nódulos que vemos acá, que son nódulos pseudotumorales, se dice porque son, digamos, las larvas ingresan un macho y una hembra, empiezan a multiplicarse de adentro, las hembras eliminan los huevos, y lo que hace el organismo es que empieza a envolver ese tejido, ¿verdad? Empieza a encapsularlo, pero llega un punto donde es tanto el daño en el tejido y el resultado inflamatorio, que entonces empieza a volver un tejido tumoral y eso empieza a crecer más de la cuenta y sigue creciendo hasta que abarca la totalidad de la luz del esófago y entonces el perro ya no puede ingerir alimento o ingiere alimento y lo regurgita porque el alimento no puede pasar. Entonces esos nódulos son los que se conocen como espirocercomas y pueden llegar a obstruir la luz esofágica. Entonces, por aquí adelante, les pongo aquí unos ejemplos de los espirocercomas. Entonces, empiezan a crecer y sobre todo si son muchos, ¿verdad? Incluso puede llegar un punto donde puede haber una ruptura o un rasgado del esófago, ¿verdad? Entonces ya se complica el cuadro. Entonces, siempre hay acción irritativa, ¿verdad? Entonces, igual la inflamación en la pared de la aorta, ¿verdad? Provoca una arteritis, una endotelitis, ¿verdad? Inflamación del endotelio vascular, a nivel del esófago igual, ¿verdad? Igual puede provocar gastritis y rupturas del estómago muchas veces. Y eso se da por los movimientos y el desarrollo de las larvas. Y con el tiempo, pues, si el problema es muy moderado, es moderado. Entonces, si son muy pocas las larvas, entonces sí se vuelve una infección o de tipo crónico. Y entonces por ahí se observa ruptura de fibras elásticas y musculares, sobre todo a nivel del esófago, ¿verdad? Y proliferación de ese tejido esclerosado, que es lo que va a dar origen a los espirocercomas. Entonces, estas son lesiones de necropsia, como se observan, y si nosotros abrimos estos nódulos, así como se ve acá, entonces encontramos las larvas en el interior. Como buenos alimentos se alimentan principalmente de sangre y además, ¿verdad? De fluidos, tejidos, ¿verdad? Etcétera, líquidos tisulares. Y eso va a provocar baja tasa de crecimiento, ¿verdad? Porque el animal empieza a desnutrirse, aparte que no tiene una adecuada ingestión de alimentos, a veces no puede comer bien, entonces hay inanición, pérdida de nutrientes, entonces son animales que los vemos así flacos, con baja condición corporal, con pelo hirsuto, a veces alopecia, ¿verdad? Y a veces también reacciones inflamatorias generalizadas de tipo alérgico, que también pueden provocar ciertas dermatitis atópicas y pueden ser signos indirectos también por la infección por el mintus. Y la acción tóxica que provoca hemólisis, ¿verdad? Por desechos metabólicos y la respuesta inmune del organismo que se traduce entonces en una anemia. Entre los signos clínicos, pues estos pueden variar y todo va a depender de la carga parasitaria y la localización. Si la carga parasitaria es muy alta, como les digo, puede haber rupturas incluso de la aorta y puede haber problemas bastante severos. O bien en este caso era un animal que tenía disfagia y regurgitación, entonces no podía alimentarse, entonces hicieron una radiografía de vario y se observan en este caso los nódulos tumorales, ¿verdad? Que se encuentran en esófago y aquí se observa donde está la obstrucción esofágica y ya no hay paso hacia el estómago. Entonces, eso es lo que se observa cuando nosotros hacemos un examen clínico y hacemos, pues ya trabajamos con ayudas diagnósticas, ¿verdad? Como los rayos X o ahora también el ultrasonido. Entonces, a veces, ¿verdad? Como les digo, si se rompe la aorta, hay hemorragias espontáneas y muerte súbita por esos aneurismas aórticos. A veces, pues, las lesiones son muy leves y no se provoca ese tipo de daños, pero sí, puede suceder. Y como les digo, muchas de esas larvas no migran hacia el esófago, sino que lo que hacen es que migran al revés, diría que, y lo que hacen es que se van hacia la columna vertebral. Y entonces lo que se observa es una espondilitis, ¿verdad? Un daño, en este caso, a las vértebras.
Entre otros, pues, como el que les mencionaba, disfagia, regurgitación, gastritis, vómitos, inanición y la consecuente emaciación del paciente. Otros signos, tos seca con respiración leve o sibilante o silbante, ¿verdad? Que se ve la compresión de la tráquea, incluso del nervio vago, cuando los espirocercomas empiezan a crecer y empiezan a abarcar el mediastino o el diafragma. Entonces son perros con un hipo crónico, entonces están como con hipo todo el tiempo, ¿verdad? Y eso se combina con problemas respiratorios, ¿verdad? Entonces ya empiezan con signos como estertores, secreciones respiratorias, ¿verdad? Y eso se debe ya a una inflamación crónica y a una obstrucción también de la vía respiratoria. Entonces ya son animales como muy mal pronóstico, ¿verdad? Cuadros ya muy severos. Entonces, si el cuadro es muy grave, incluso puede haber nefritis, ¿verdad? Pioémica, ¿verdad? Porque también se eliminan bacterias hacia el torrente sanguíneo y eso provoca focos sépticos, ¿verdad? Principalmente los que se producen a nivel esofágico, eso pasa a la sangre y provoca daño renal. Entonces, otras características, la anemia plástica, ¿verdad? En este caso, daño a los glóbulos rojos, ¿verdad? Infecciones crónicas y signos neurológicos por compresión de vértebras. Entonces, a veces hay convulsiones, a veces el animal se vuelve agresivo y se confunde mucho con signología parecida a rabia, por eso dice que es rabiforme. Puede haber paraplegia, ¿verdad? O parálisis completa del tren anterior o posterior. Estas son las lesiones, es un espirocercoma, ya un caso bastante severo, ¿verdad? En esófago. Entonces se forman esos nódulos que pueden verse así bastante endurecidos, ¿verdad? Fibrosos. Entonces eso es un espirocercoma que pueden contener contenido supurativo, ¿verdad? O purulento, ¿verdad? Y muchas veces incluso pueden encontrarse en estómago, cuando la infección ya es muy grave o la carga parasitaria es muy alta, que se convierten entonces en tumores malignos. Entonces ya no es un espirocercoma, sino entonces ya es un sarcoma, ¿verdad? O un fibrosarcoma a nivel esofágico que ya puede tener incluso metástasis y lo que se observa es que empiezan a producirse esos tumores, ¿verdad? A partir de esófago se van extendiendo por toda la pared del esófago y muchas veces los podemos ver incluso en boca, aparecen ya en pulmones, incluso en otros tejidos, incluso pueden haber osteosarcomas cuando las larvas migran hacia las vértebras. Entonces, es como consecuencia crónica de una parasitosis ya muy grave. Entonces, aquí se puede ver, entonces les puse aquí este ejemplo, por ejemplo, este es una espondilitis que fue por un espirocercoma. Entonces, lo que hacen las larvas es que se meten justo acá donde están las vértebras y entonces el sistema inmune empieza a tratar como de eliminarlas y entonces empieza a crear nódulos fibrosos aquí unidos a las vértebras. Esta es una vértebra normal, entonces aquí ya se empiezan a ver, ¿verdad? Focos fibrosos que con el tiempo esto se empieza a calcificar y entonces ya se convierten en osteosarcomas. Entonces, este es un caso bastante severo. Entonces, aquí lo que quería mostrarles es la fibrosis mediastina, que es una fibrosis que se da en esófago, tráquea, aorta y corazón, toda esta región, ¿verdad? Entonces, acá ya hay nódulos, ya el problema es inflamatorio crónico. Entonces, todo esto se empieza a fibrosar. Entonces, ya hay una insuficiencia cardíaca congestiva, y hay congestión pulmonar, que es esto que vemos acá. Esta flechita que va acá es la aorta. Entonces se mira así congestionada, entonces se mira radiolucia, esa es la terminología correcta cuando hacemos una radiografía, donde se observan nódulos pequeños, ¿verdad? Y tejido fibroso que va rodeando, en este caso, la arteria. Y aquí arriba, ¿verdad? Se dan entonces estos daños, ¿verdad? Como espondilitis por las vértebras, que también están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque aquí venía el esófago y en lugar de agarrar hacia el estómago, se fueron hacia otro lugar. Entonces se forma esa fibrosis nodular. Aquí se me corre. Bueno, entonces, este es un ejemplo de una anatomía normal, digamos, de un perro sin problemas. Entonces, aquí viene el mediastino, que es esto que está acá, que es esto que está acá. Y luego para acá la aorta, ¿verdad? Que en condiciones normales se ve así, ¿verdad? Translúcida, no se mira así con puntos, ¿verdad? Blanquecinos, que es signo de fibrosis. Era para darles un ejemplo de cómo es que se observa en el diagnóstico cuando se hace una radiografía y en ultrasonido se mira algo muy similar. Entonces, el diagnóstico, muy minucioso, hay que hacer un buen examen clínico, ¿verdad? Entonces, animales que llegan con problemas de disfagia,
con problemas respiratorios, con insuficiencias cardíacas congestivas, con parálisis del tren posterior o anterior muchas veces, ¿verdad? Entonces hay que hacer análisis, ver la historia del paciente, si es un paciente que se sabe que antes era callejero o que tiene hábitos de consumir cucarachas o escarabajos, ¿verdad? Cachorros principalmente. Entonces hay que evaluar la historia, ¿verdad? Ver la anamnesis, preguntarle al dueño cuál es el historial del canino. Y entonces en base a eso nosotros ya vamos analizando hacia dónde puede ir el problema, ¿verdad? Entonces, ayudas diagnósticas, puede hacerse una gastroscopía como esta, entonces se miran los nódulos a nivel esofágico o gástrico. El examen coprológico para observar la presencia de huevecillos en heces, que también puede suceder. Hay otras técnicas, por ejemplo, hay pruebas de ELISA para detección de anticuerpos, ya un poco más complejo para los que sí gastan en sus caninos, así, pues es solo casos muy especiales donde se puede hacer incluso diagnóstico por PCR, ¿verdad? Entonces se toma, en este caso, una muestra de sangre, ¿verdad? O se pueden tomar muestras de tejidos por biopsia y entonces se les corre PCR, más que todos los gringos hacen esto. Entonces aquí en nuestro medio esto es muy raro que se haga, salvo que sea para algo que alguien que esté investigando, haciendo algún estudio epidemiológico, pero no es como que algo común en la clínica, ¿verdad? Entonces aquí lo más común es el examen coprológico, la radiografía y la gastroscopía. Serología por ahí puede ser, pero tampoco es como que algo rutinario, ¿verdad? Y si se muere el paciente, pues ni modo, ¿verdad? Entonces observamos las lesiones que hay en la necropsia. Entonces, el tratamiento, pues voy a empezar con los viejitos, ¿verdad? Con los que antes se utilizaban y que todavía por ahí mencionan los libros y por ahí algunos médicos todavía utilizan. Pero en realidad estos ya hay mejores opciones. Entonces está la dietilcarbamicina, que casi está descontinuado. El problema es que este tiene efectos secundarios muy graves si el tratamiento es muy prolongado. Entonces, si el animal está muy desmejorado, lo más seguro es que sus condiciones de vida no sean las óptimas y termine muriendo, igual que el disofenol. Entonces, este prácticamente está descontinuado. Entonces, son fármacos que antes se utilizaban, ¿verdad? Pero ahora ya hay mejores opciones. Entonces, ahora lo que más se utiliza es la milbemicina y la doramectina. Entonces, la dosis de doramectina es 400 microgramos kilo por vía subcutánea, ¿verdad? Entonces, se coloca una inyección cada 14 días hasta completar 6 dosis. Entonces, ponemos una inyección a las 2 semanas, ¿verdad? 14 días, colocamos una segunda, a las 2 semanas una tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿verdad? Entonces, es un tratamiento bien prolongado. Entonces, hay que decirle al propietario que el tratamiento va a ser prolongado y que tiene que tener paciencia porque las cosas no se van a solucionar a la primera. Muchas veces se desesperan y dicen, es que no está funcionando. No, es que hay que darle tiempo, sobre todo porque espirocerca, como está metida dentro de nódulos, entonces cuesta más que los fármacos lleguen y hagan efecto a la primera. Entonces hay que inundar con desparasitante, ¿verdad? Al paciente para que empiece a hacer efecto sobre las larvas que están encapsuladas. E incluso después de 6 dosis es probable que el paciente todavía tenga nódulos, se vuelva a hacer una endoscopía o se vuelva a hacer una radiografía o un ultrasonido y sigan apareciendo nódulos. Entonces, en ese caso se recomienda aplicar inyecciones mensuales, ¿verdad? Incluso hasta por 20 meses, ¿verdad? O hasta que hay una resolución total de los nódulos. O sea, venimos nosotros y después de 6 dosis vemos que todavía tiene, entonces, mire, ahora vamos a poner entonces 400 microgramos, pero ahora lo vamos a hacer una vez al mes. Y cada mes aplicamos la dosis y hacemos una evaluación de ultrasonido o radiografía para ver cómo van los nódulos, si van reduciéndose, si ya no hay huevecillos en las heces, ¿verdad? Y así vamos hasta que desaparecen totalmente. Entonces, por lo menos con este tratamiento se ha visto que puede tardar hasta 20 meses en lograr la eliminación total de los nódulos. Hasta ese momento el paciente se considera sano. Antes de eso no, hay que seguir con el tratamiento. Otra es milbemicina, 1 miligramo kilo vía oral. Entonces son 3 dosis iniciales al día 0, ¿verdad? El día de la primera dosis, a los 7 días siguientes la segunda y a los 28 días la tercera. Y luego, si todavía hay nódulos, de nuevo lo mismo, ¿verdad? Hacemos pruebas diagnósticas y si todavía hay lesiones, entonces se da una vez al mes y esto puede tardar de 3 a 6 meses, ¿verdad? Entonces, la moxidectina es la otra opción, ¿verdad? Combinada con imidacloprid.
Entonces, 10-25 miligramos kilo de amoxicilina con 2.5 a 6.25 miligramos de imidacloprid. Entonces, esto se aplica vía tópica, ¿verdad? Como pipetas, una vez por semana por 19 semanas, 19 dosis. Entonces, si se dan cuenta, los tratamientos son bien prolongados y bien largos. Entonces, igual de nuevo, ¿verdad? Hay que hacer pruebas diagnósticas para ver si los nódulos están desapareciendo. Y hasta que desaparecen, nosotros damos por concluido el caso. Y terminamos. No sé si tienen alguna duda. Yo tenía algunas dudas. Dígame, André. Bueno, primero que todo, no me quedó claro en qué fase de vida del parásito y en qué órgano del perro es cuando se están reproduciendo, ¿no? Cuando están, sí, cuando están apareando y están poniendo huevos. La L5 a nivel de la pared esofágica. O sea que adentro de esos pirocercomas se están moviendo y se están reproduciendo. Exacto, por eso es que se da una reacción inflamatoria tan severa y por eso es que se forman los espirocercomas, porque el cuerpo está tratando de encapsularlos y tratando de contenerlos. Y es como que, por ejemplo, de un espirocercoma, un macho va a migrar, va a migrar al espirocercoma donde haya una hembra y los huevos saldrían por algún agujero del granuloma y pasarían por Sí, el esófago, así serían es. deglutidos. Ujú. Compra su apartamento con la que conoció en el esófago, forman su nódulo y ahí viven felices para siempre. Wow, qué romántico. Qué romántico. Bueno, mi otra pregunta es, dentro del tratamiento, ¿hay alguna implicación con las razas pastor? Sí lo hay. Entonces, ese es otro clavo, ¿verdad? Que si hay razas que tienen ese problema del gen, ahí se me fue ahorita el nombre, por lactonas, principalmente con ivermectina. Con el resto de lactonas no es tan común, pero puede pasar. Entonces sí se hacen pruebas antes, ¿verdad? Sí Y pueden haber efectos adversos. en todo caso, entonces, ¿cuál sería el más recomendado de los tres tratamientos que propuso? Rastro, no son bromas. Eh, Pues aquí lo que menciona la literatura y lo que yo he visto con colegas es que la doramectina les ha funcionado muy bien, independientemente que tenga alguna susceptibilidad de lactonas. Ah, ok. Bueno, eso Ujú. sería. Doramectina o miloemicina, cualquiera de las dos. En realidad, ahora estos fármacos ya las moléculas vienen modificadas, entonces ya no es tan común que se observe alguna reacción adversa. Pueden suceder, sí, porque no es perfecto todo, pero sí, eso es lo que se utiliza. Entiendo. Ujú. Eh, a ver, Eduardo, cuénteme. A mí me quedó la duda, después de que el perro come la fase infectiva, ya sea por el hospedero paraténico o en el escarabajo, esta llega al estómago, pero no entendí qué pasaba después de eso. Bueno, perfora el estómago e ingresa por vía sanguínea y se va como cualquier el minto que migra. Ah, ok, Su destino en este caso va a ser el corazón, ¿verdad? Y se va a meter en la arteria aorta. ok, gracias. Ujú. Pensé Ok. que era el intestino y como los otros parásitos que hemos visto. No, en este caso ya en estómago y de ahí se va. Voy a Ok, regresarlo para explicarles esa parte. Vamos a ver. Acá, entonces ingresa la L3, ¿verdad? Entonces, llega a estómago y lo que va a hacer es que va a perforar la pared del estómago y de acá por vía sanguínea se va a ir hasta llegar a corazón, va a ingresar a las arterias coronarias, va a migrar a través de esas arterias y va a ingresar a la aorta. Ese es su punto final. No hacen una migración tan dramática como otros que se van a hígado, pulmón, etcétera, sino que está seguro lo que quiere y va directo al corazón. ok, gracias, doctor. Bueno, a ver, Gabriel.
Doctor, no me quedó claro en lo que estaba hablando del espiráculo y la tráquea de los... Bueno, eh, los os- escarabajos. sí, ahí es donde se queda la L3 o ¿Sí? cómo es. Ujú. O sea, ya en el intestino, ¿verdad? Como L1. Entonces la L1 lo que hace es que perfora el intestino, empieza a migrar acá por la cavidad celómica de estos bichos. Acá en toda la orilla hay una serie de espiráculos respiratorios que tienen los escarabajos, ¿verdad? Y otros insectos. Entonces hay una serie de tráqueas, o sea, no es solo uno o dos, sino que son muchos. Entonces ingresa dentro de esos conductos la L2, se encapsula y aquí se transforma en L3. Ok, gracias. Ok. Carla, Gracias, doctor. Solo para confirmar, entonces un perro básicamente va como a diseminar los huevos de la hembra y el macho, ¿verdad? Y así puede contagiar a otros perros. ¿cómo así? O sea, Hue- como un Solo método de las hembras transmisión, por ovipositan. así. Solo las hembras ovipositan huevos. Ajá. Pero esos pueden ser eliminados por las heces de los perros. Se eliminan por las heces, exacto. Pasan por todo el tracto gastrointestinal, salen en las Ujú. heces y en las heces los escarabajos se los comen. Parece que ellos andan comiendo cualquier desecho. Ah, ok, entonces no necesariamente tiene que llegar como otro perro y no sé, oler las heces Puede o ser, si hay perros ingerirlas. coprófagos, puede ser que Ujú. ingrese la L1 y se desarrolle. No se ha comprobado, pero es una alternativa. Puede suceder. Ok. Mi Ujú. otra duda era si podía repetir nuevamente por qué daba la dermatitis atópica, por Bueno, favor. sí, eso se da porque como las larvas están eliminando desechos orgánicos, así como comen, así efecto, como cualquier ser vivo. Todos esos desechos o incluso esa actividad reproductiva que tienen dentro de los nódulos hace que haya un efecto inflamatorio. Entonces se provocan reacciones alérgicas contra esos antígenos y eso se traduce muchas veces en dermatitis atópica, ¿verdad? Como cualquier otra alergia. Oh, ya, ya, ya. O sea, creo que tal vez sí sería como básico hacer una hematología entonces para confirmar la etiología de una dermatitis, ¿verdad? Y no solo como Sí, tratarla bueno, externamente. generalmente cuando nosotros hacemos una hematología por dermatitis, lo que vamos a encontrar son eosinófilos, ¿verdad? Entonces, ya sea por problemas alérgicos o por parásitos. Entonces, siempre hay una eosinofilia. Entonces, por ahí ya uno va viendo, pero con ese que todo eso, la hematología, la radiografía, las ELISAs, PCR, todo esto, todo, cualquier tipo de, de prueba diagnóstica que hagamos, flotación, máster, etcétera, todos son ayudas diagnósticas. Entonces, lo primero, ver historial clínico del paciente, la anamnesis y el historial, ¿verdad? Conocer al paciente, ver dónde estuvo, qué come, ¿verdad? Y entonces, y la signología clínica, ¿verdad? El examen clínico, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros nos orientamos y decimos, bueno, entonces voy a hacerle una hematología, que eso casi siempre es de cajón, ¿verdad? O miro que tiene signos respiratorios, voy a hacerle un ultrasonido o una radiografía, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero siempre vamos a partir del examen clínico. Muchas gracias, doctor. Ok, nada. ¿Alguien más? Doctor, Bueno, ¿se si no, sabe cuáles, perdón, dígame, Eduardo. se sabe qué especies de escarabajos son las principales en transmitir este parásito? Los ácaros oribátidos de vida libre, los famosos ácaros. ¿Lo han visto los huevecillos que les aparecen en las heces cuando toman la muestra del suelo? Ajá. Esos ácaros que eliminan esos huevos, cualquier especie de esos ácaros que se alimentan de heces que se mantienen en el ambiente, todos ellos pueden ser, bueno, más que todo escarabajos. Entonces, ácaros también pueden por ahí ser parte del ciclo, se cree, pero cualquier tipo de escarabajo también de vida libre puede ser. Entonces, realmente no hay una especie como que en común, ¿verdad? De hecho, sí hay, o sea, sí hay literatura sobre eso. Aquí no entramos en detalle porque
no nos interesa tanto como que la parte biológica de qué escarabajos son y otros no, salvo que estemos trabajando algo epidemiológico, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente cualquier escarabajo puede ser, como les digo, ahorita encontramos hasta en cucarachas, pues, o sea, básicamente cualquier organismo que consuma heces puede ser un huésped potencial intermediario de espirocerca. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Si no, entonces lo dejamos ahí. Y nos vemos mañana mañana les toca clase con el doctor Figueroa. El parcial entra hasta lo que veamos mañana. Recuérdense que entran todas las clases teóricas hasta lo que veamos mañana y la teoría del manual de laboratorio. Entonces, éxitos estudiando. Cualquier Doctor, duda, pues ahí nos preguntan. Dígame, sí, Gabriel. sí, una duda con respecto a lo del manual de laboratorio. ¿Tendremos que aprendernos también los huevos o cómo se distinguir los huevos de los parásitos o solamente las técnicas del laboratorio? Solo las técnicas. Gracias. La identificación práctica, eso va a entrar en el segundo parcial. Ahí es donde se van a hacer grandes identificando huevos. Ahorita ya son pilas en eso, entonces, ay, no sean llorones. Ahorita sí ya. Yo sé, yo confío en ustedes, sé que pueden hacerlo. Gracias, doctor. Está bueno. Pero sí, la parte práctica, todo eso va en el segundo parcial. Ahorita todo es teórico. Bueno, entonces nos miramos mañana. Que tengan un feliz día y estudien.